¿Qué hizo que Scream tuviese el éxito y además revolucionase en su momento el cine de terror? Teniendo incluso a grandes del cine en aquel momento de aquel género que ya estaba empezando a cansar y a agotarse. Y aparte de todo ello, Ghostface no solo revolucionaría en terror, sino que indirectamente gracias a dos locos sería una parodia del mismo Ghostface que también lo haría en parodias y humor. Bueno, averigüémoslo. Soy Zack y hoy hablaremos de la revolución que supuso Scream. Algo que tienes que entender, importantísimo para entender el éxito que tuvo Scream en su momento, es precisamente eso, el momento. Y es que en 1996-1997, finales de los 90, básicamente el género slasher estaba en su peor momento. Ya no sabían qué familiar sacarle a Chucky, muchos de los personajes como por ejemplo Jason ya estaban muy pero que muy agotados para el público. Y de repente llegó Ghostface. Algo refrescante, porque tú pensabas que iba a ser, mira, un nuevo Slayer, un nuevo Jason. Pero fue todo lo contrario, pues Scream rompió con todo lo establecido. Quizás a día de hoy te parece una película entre comillas simple. Y eso es porque después de esta película muchísimas del género pues han seguido sus pasos más que de las clásicas. Y por eso a lo mejor Scream te puede parecer más básica, pero en su momento, no amigo, en su momento cambió todo. Se me ocurren varios ejemplos. Uno de ellos y de los que a mí más me gustan es el hecho de cuál fue la primera víctima. Y es que el primer personaje que muere se nos presenta básicamente como la protagonista. Pero es que incluso en la promoción de la película, en los pósters, sale en primera plana. O sea, sale en portada. Pero en la primera escena muere. Y después pasamos a la verdadera protagonista. Ese fue un gran cambio. Otro que también me gustó mucho es que prácticamente todos los personajes tienen una personalidad, una importancia, y dentro de todo no son NPCs, que es algo que pasaba mucho en las otras películas, porque a lo mejor solo tenían un prota, dos a lo mucho. Y eso es algo que se agradece mucho en Scream, porque tú te vas a acordar de todos los personajes. Seguramente tengas un favorito, por supuesto, pero todos los personajes tienen su aporte, tienen sus historias, tienen sus traumas, tienen sus deseos, tienen sus sueños, tienen sus objetivos, tienen lo que le preocupa, tienen lo que tienen miedo y un largo etcétera. Creo que es algo que define muy bien a eso, sumado a algo que también en su momento cambió todo. Y es que siempre voy a hablar bien de Scary Movie. Pero algo que hace Scream muy bien es, entre comillas, parodiar verbalmente lo que es el género slasher. Y es que tenemos a este personaje de aquí, que a mí me encanta. Y una de las cosas que le definen es que siempre está hablando de películas de terror, de los clichés. Y luego todas las cosas que vamos viendo a lo largo de la película te hacen ver que va a pasar algo. Que tú sabes que va a pasar porque es un cliché. Pero ahí se da la vuelta a todo y cambia. Y eso es muy bueno porque eso refrescó muchísimo. Obviamente, sobre todo, notado en el hecho de que hay dos Ghostface. Eso fue un giro tremendo, sobre todo porque el verdadero, el principal, todo el mundo pensaba que había muerto. O sea, toda la película te está diciendo quién es Ghostface. Toda la película. Pero de repente murió. Y claro, tú ahí te quedas loco. Después, claro, te enteras, hay dos, es un plan conjunto, y dices, wow, no me lo vi venir. Y eso sumado al hecho de que, si a esa sorpresa le sumas que Ghostface puede ser cualquiera, no estamos hablando de un ser prácticamente sobrenatural, como un Jason, ¿vale? O un Chucky. Un ser que tú lo divisas y ya sabes que es uno y ya está. No, estamos hablando de que Ghostface podía ser cualquiera. De hecho, cuando muere el que te están diciendo constantemente que es Ghostface, tú dices, ¿y ahora quién queda? ¿Quién queda? Claro, en este momento no estaba Scary Movie, por ejemplo, para decirte, mira, pues puede haber sido el policía. No, es que nada te indicaba que podía ser él. A lo mejor la reportera, a lo mejor quién sabe. Y cuando se revela la verdad, pues mira, es un complemento muy bueno a la película, el hecho de refrescar todo lo que estaba establecido en los slashers antes de Scream. Pero por supuesto, amigos, si hablamos de lo que revolucionó Scream,
con su Ghostface, algo que quiero mencionar y que a lo mejor no pega nada porque uno es de terror y uno es de comedia. Sí o sí tenemos que hablar del Ghostface de Scary Movie. Y es que estos dos locos, my friend, hicieron una versión paródica de Scream, mezclándolo con muchas otras cosas de películas, y nos dieron una versión divertida, que gana, porque es que al final gana, que mezcla varias cosas, que te tienes que fijar incluso en los detalles porque todo tiene sentido, que es lo peor. Dentro de todo, el por qué lo hace Duffy, el por qué ocurre todo lo que está ocurriendo, porque la base de Scream está ahí. Todo lo que le ocurren a los personajes de Scary Movie es lo mismo que a los de Scream, pero de repente aparece un verdadero Scream, un verdadero Ghostface que hace el plan perfecto, sale impune, hace una referencia que me encantó y revela la verdadera apariencia de aquel personaje que estaba ridiculizando a más no poder. Es imposible no mencionar el Ghostface de esta película, porque Scary Movie, al igual que hizo Scream con el género de terror, lo hizo con las parodias. Y es que, amigos, Ghostface, lo que consiguió Scream es innegable. Dos géneros, dos malditos géneros revolucionados por este señor de aquí, my friends. Por este señor de aquí. Simplemente Ghostface, dos genios, una idea revolucionaria para su época y tienes dos auténticos peliculones que cambiaron todo lo establecido con un mismo personaje o al menos concepto de personaje y todo ello de maneras diferentes. Por eso para mí Ghostface, al contrario que los demás personajes que podríamos decir de slashers o de terror, es mágico, porque no importa que lo hagas serio y terrorífico o que lo hagas un drogadicto asesino torpe, que al final siempre tendremos algo que nos encanta. Nuestro queridísimo Ghostface en sus diferentes versiones. Para mí, Scream revolucionó más de lo que su propia película ofrecía, sino que además lo hizo con otra. Y eso es grandioso.